Pues el día de hoy estamos en nuestra sexta semana de esta serie de Explore, ¿no? Y es una serie que de alguna manera nos ha ido llevando por varios temas. Y es importante esto de tener un espacio con FEDEMEC, que ellos estén aquí, que usted conozca, porque muchas personas se han acercado y nos han preguntado, bueno, cuando llevamos el curso está la sección de Vívalo, y en Vívalo dice, bueno, voy a hacer tal cosa, y esta persona va a ser la que va a ser responsable de saber si yo lo hago. Entonces alguien nos decía, bueno, pero ¿por quién puedo orar yo? ¿Por qué misioneros puedo orar si no conozco misioneros? Bueno, 63 proyectos tiene FEDEMEC y usted puede escoger uno. Hablábamos de la aplicación esta del Unreach of the Day, ¿verdad? Donde uno puede ver etnias no alcanzadas. Hemos estado viendo todos estos conceptos y la idea es que en esa sección de Vívalo que usted ha tenido y que usted ha ido viendo a través de las semanas, esta pueda ser una forma de que podamos vivirlo. Y es que hoy en esta sexta semana vamos a hablar del tema que todo el mundo piensa cuando se habla de misiones. Y es el tema que bien nos hablaba Esteban ahora, de ir a una etnia no alcanzada, del ministerio transcultural, de ir a una cultura desconocida para nosotros, diferente, de alguna manera pues ir y seguir y la voz de Dios hacia ese lugar a donde Dios quiere enviarnos. Y es interesante porque normalmente cuando uno piensa en esta parte o en esta área de alguna manera de los que van a las misiones, uno piensa en un grupito de gente que casi que Dios abrió el cielo para decirle con una voz audible tiene que irse a Guinea-Bissau, o a Malasia o a Uzbekistán o a cualquiera de estos países, ¿no? Y usted y yo hemos aprendido a través de estas semanas que el tema de misiones es un tema del cual todos tenemos que ser parte y del cual sin necesidad de moverse de aquí podemos participar de muchas formas. Es decir, hemos aprendido en estas semanas que también es orar porque Dios envíe obreros a donde la mies es mucha. Orar para que Dios toque nuestros corazones, orar por aquellas etnias no alcanzadas. Hemos aprendido que también es dar. Hemos aprendido que también es ser enviadores, que también nosotros nos unimos, que todos somos partes. Por eso que hemos dicho, Semilla va a Malasia. Es por eso que no hemos dicho, unos van a Malasia, Semilla va a Malasia, porque todos nos unimos, así como nos unimos el domingo pasado y todos comieron aquí rico y nos unimos a toda esta obra que Dios quiere hacer con este viaje a Malasia. Y también la semana pasada hablamos de cómo también es importante recibir, de cómo también Dios ha traído personas de otros países acá a vivir en medio de nosotros y que esas personas también están aquí para que usted y yo podamos compartir las buenas nuevas y para que esas personas cuando vayan de regreso a sus países también puedan ir y compartirle a otros. Y es toda esta obra y toda esta tarea que se da alrededor de las misiones. Pero hoy, en particular, vamos a hablar de ir. Y cuando hablamos de ir nuevamente, está este pensamiento de, bueno, eso de ir es para esos poquitos que tienen este llamado de Dios para ir. Pero vamos a ver que la realidad es que usted y yo tenemos dos opciones, nada más. Y es o ir o huir. Esas son las dos opciones que usted y yo tenemos. Y eso es lo que quisiera que fuéramos viendo a través de nuestro texto de hoy. ¿Qué le parece si oramos y ponemos este mensaje en las manos del Señor? Padre, damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, como decía Raquel ahora, Señor, de poder tener tu palabra abierta en nuestro idioma, Señor, de poder venir libremente cada uno de nosotros aquí a adorarte, sin ninguna preocupación, de poder transmitir esto en las redes, en YouTube, sin ninguna preocupación, Señor, de que podamos ser perseguidos, de que podamos ser ahuyentados, Señor. Gracias por ese privilegio, esa bendición enorme que nos das, Señor, aquí en este lugar del mundo en el que nos has hecho nacer. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que llene nuestros corazones, Señor, la que penetre hasta lo más profundo, la que nos confronte, la que nos edifique, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, lo que tú quieras hablarnos, Padre, lo que tú quieras tocar, lo que tú quieras traer a nuestras mentes y a nuestros corazones, Padre, para que podamos reflexionar en estas cosas y las podamos poner en práctica. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Así que
para hablar de este tema de ir, quisiera tomar como base el libro de Jonás. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, ya sea de manera electrónica o la tiene física, usted puede ir buscando el libro de Jonás. Vamos a estar en algunas partes, en algunos versículos iniciales del capítulo 1 y vamos a estar en algunos versículos del capítulo 3. Es un libro corto, 4 capítulos, puede ser que en su Biblia sea 2 páginas, puede ser que sea una más, pero ahí lo tiene usted cerca para que usted pueda ir siguiendo la lectura con nosotros. Y es que Jonás es esta historia de una persona o este llamado, digamos, a ir a una nación no alcanzada. Es decir, Jonás es llamado a ir a Nínive, la capital del imperio asirio, los mayores enemigos de Israel en esos momentos. Y vamos a iniciar exactamente ahí, en el capítulo 1, versículo 1, si usted lo tiene a mano, y si no, pues va a estar en las pantallas para usted de todas maneras. Pero dice así el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, o Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y nuevamente, como decía al inicio, a la hora de hablar de ir a las naciones no alcanzadas, lo primero que pensamos todos y cada uno de nosotros es en un llamado. Inclusive el viernes hablábamos entre algunos de nosotros de este sentimiento, esta sensación que hay en todos nosotros del llamado. Y por supuesto que hay un llamado. Pero de alguna manera, en términos generales, siempre pensamos, o normalmente estamos en una posición de que ese llamado es para alguien más. Y de que lo que necesitamos para poder ir y para que nosotros seamos los que vamos, es que pase casi algo como lo que le pasó a Jonás. Es decir, que yo escuche casi la voz audible de Dios diciendo que tengo que ir a tal país en tal momento. Dos temas hay con respecto a ese pensamiento que muchos podemos tener. El primero de ellos, yo diría que es, ojo con lo que yo pido, ¿no? En el sentido de que Jonás, Dios le dice, se vaya a Nínive, primero, una ciudad gigantesca, que es la capital del imperio asirio, y vaya y dígale a esa gente que la maldad de ellos ha llegado hasta el cielo. Es decir, ojo el llamado que Dios hace. Y eso, es decir, si nosotros estamos aquí pensando, bueno, yo lo que necesito es que Dios me diga específicamente qué es lo que quiere que yo haga y a cuál nación quiere que yo vaya. Y yo pienso, ¿qué pasa si Dios llega hoy y audiblemente le dice, quiero que agarre el primer vuelo mañana que pueda y se vaya para Palestina y se vaya a la franja de Gaza, donde hay menos de 1,000 cristianos viviendo entre 2 millones de personas, donde le puede caer una bomba en cualquier momento, y ahí necesito que predique, porque vieras que ahí se está muriendo un montón de gente sin conocerme? ¿Qué haría usted? 3 iglesias cristianas hay en toda la franja de Gaza. 2 millones de personas ahí, con la posibilidad de morirse hoy, mañana. Es decir, ¿usted no cree que Dios necesita obreros ahí? Donde la mies es mucha. Entonces, si estamos esperando que Dios nos diga que Dios nos necesita ahí, yo me pregunto, ¿y qué si lo hiciera así de directo? ¿Qué si hoy Dios nos dijera directamente eso? ¿Cambiaría algo? Es decir, ¿cambiaría en algo la sensación que tengo en este momento de, no, eso es para alguien más? ¿O no? El segundo tema, con respecto a este llamado que estamos todos esperando de alguna manera,
Es que Jonás no tenía una Biblia ahí para sentarse como la tiene hoy usted aquí. Es que no tenía los evangelios. Es que no estaba Jesús para venir y ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice Jesús. Entonces, usted y yo no necesitamos escuchar la voz audible de Dios para ir. Porque usted y yo tenemos su palabra aquí. Y usted y yo podemos ver qué es lo que dice su palabra y cuál es su voluntad. Usted y yo hemos leído una y otra vez, si usted ha estado llevando el curso de Explore con nosotros, una y otra vez hemos leído este texto de Mateo 28, 18 al 20. La famosa Gran Comisión. Y dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les hemos mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, pasamos buscando ese llamado, esa voz audible de Dios. Y ahí está el llamado clarito. Ahí está Jesús diciendo: vayan ustedes a todas las naciones. Es decir, si usted es un discípulo de Cristo, aquí hay un llamado. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios. En su palabra usted puede conocer cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que todos le conozcan. Y ha prometido darle a su Espíritu Santo y acompañarlo hasta el fin del mundo si usted lo obedece. Es por eso que este tema, o esta necesidad del llamado, nos deja a usted y a mí, a la hora de escuchar estos versículos. Y usted que ha llevado el curso de Explore, y usted que ha estado aquí sentado, y usted que ha escuchado de esto, nos deja a usted y a mí solo con dos opciones nuevamente: ¿vamos a ir o vamos a huir? Esas son las opciones, nada más. Si vemos el versículo 3, vemos que Jonás elige la segunda. Dice el versículo 3 del capítulo 1, dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Así que eso fue lo que hizo Jonás. Dios le dice: hey, Jonás, para Nínive. Y Jonás dice: está loco. Y agarra para el otro lado, para Tarsis. La voz audible del Señor. Y Jonás dice: ni loco, para allá voy. Y es nuevamente que muchos podemos estar con esta sensación de que estamos como en el paso 1. Yo estoy aquí, yo estoy esperando. O sea, para irme yo a meter allá a Indonesia, donde estaba ahorita, dice uno como que necesito que de verdad me lo confirme. Y esta falsa sensación de estar en el paso 1 esperando el llamado, pero ya vimos que ese llamado usted lo tiene en la palabra de Dios. Y que más bien lo que usted y yo podríamos estar haciendo es estar en el paso 2, huyendo. Huyendo en lugar de ir. Porque nuevamente, no hay excusa. Es decir, hemos estado usted y yo aprendiendo las últimas semanas muchísimo acerca de este tema. Cosas que potencialmente no conocíamos, que nunca habíamos puesto atención. Cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha puesto esa espinita, que ha puesto ese sentimiento de, ok, no había pensado en esto de las naciones no alcanzadas, de donde hay menos de 2% de cristianos, de donde no hay nadie que si ellos quisieran les hablara de Jesús. Todas estas cosas, toda esta necesidad que hay en el mundo. Y nuevamente aquí la idea es pensar si es que usted y yo estamos huyendo, como Jonás, agarrando el barco para el otro lado completamente. Escuchaba
un par de pastores bastante reconocidos hablando entre ellos acerca de estos temas. Y es interesante porque estos pastores han sido un poco controversiales con el pasar del tiempo, porque siempre dicen lo que piensan muy directamente. Y con respecto a este tema, hablaban de cómo hemos creado un cristianismo sin costo, le llamaban ellos. Y me quedé pensando en esa frase del cristianismo sin costo. Lucas 9, los versículos 23 al 26, dice Jesús hablando, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Jesús habla ahí de negarse a sí mismo. Es decir, eso de negarme a mí mismo por sí solo, por la palabra per se, trata de algo que no es nativo o no es, digamos, algo que yo traigo o que yo pueda hacer por mis propias fuerzas. Y habla también de un costo. De un costo. En esta frase de cristianismo sin costo pensaba, bueno, ¿cuál es el costo? Porque una cosa es la voluntad suya y la mía, y otra cosa muy distinta podría ser la voluntad de Dios. Y la importante es esta última. Es decir, lo más importante es la voluntad de Dios, no la suya o la mía. Pero poder alinearme con la voluntad de Dios, eso implica un costo. Y la pregunta es, esta mañana, para usted y para mí, ¿qué costo tiene para usted y para mí el ser cristianos? ¿Qué costo tiene el seguir a Cristo en su vida? ¿Qué has perdido por causa del Evangelio? Es que un par de disque compitas ahí en el brete que se burlan de mí por ser pandereta. Que levantarme temprano un domingo, que ni temprano hay que levantarse para venir a las 11 de la mañana aquí. Que los compas me invitan ahí a ir al cerro de no sé qué y yo no puedo ir porque es los domingos y yo tengo que venir a la iglesia. O sea, seamos más serios de verdad. A mí en lo personal me da vergüenza decir que todas las anteriores son un sacrificio por ser cristiano. Cuando hay un pastor en una iglesia allá en la Franja de Gaza que literalmente puede perder su vida hoy o mañana, pero la causa del Evangelio es mucho más importante para él de lo que lo es su propia vida, y por eso no ha salido de ahí y sigue haciendo iglesia en ese lugar peligroso, donde cada día viven menos cristianos. Y nosotros decimos, no, se burlan de mí. ¿Pero quién se burla de nosotros? Yo veo gente literalmente dando su vida por hacer discípulos en otro lugar. Ahora, el problema con eso, el problema con, de nuevo, el cristianismo sin costo, acuñando esa palabra que veían en esta charla o debate que tenían, es que eso lo que crea es iglesias llenas de personas que no tienen ninguna relación con Dios durante la semana. Que este es el único momento en el que ven un versículo en toda la semana. Que al salir de aquí la conversación es si la alabanza estuvo buena o no, si el mensaje estuvo bueno o no. Y eso lo que causa también es que haya iglesias que se llenan porque o tienen un grupo muy bueno que toca, o porque tienen un pastor súper elocuente que habla súper bonito y se llena la iglesia por eso.
Pero al final estamos huyendo. Al final es huir. Porque no es eso. No es eso lo que nos tiene a usted y a mí aquí. O no es eso lo que nos debería de tener a usted y a mí aquí. Y por eso aquí le ponemos gente diferente todos los domingos al frente, para que no sea eso la razón por la que usted viene. Pero es preguntarnos eso. ¿Qué costo tiene para mí el ser cristiano? ¿Qué he perdido por causa del evangelio? ¿O será que estoy huyendo de seguir la voluntad de Dios? Que estoy poniendo excusas para no ir. Y ojo lo que puede pasar cuando uno huye de Dios. Versículo 4, igual del capítulo 1, dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y aquí hay una lección muy importante. Y es que Dios, en su infinito amor por nosotros, en su misericordia, puede enviarnos una tormenta para despertarnos. Acá inicia la parte más famosa de la historia, y ahora hablábamos algunos ahí que estuvimos en la escuelita dominical y uno decía que Jonás, el pez, vino y se lo comió, ¿verdad? Y uno hacía así con las manos y todo. Viene la historia famosa, ¿no? Viene Jonás, lo tiran del barco, ¿verdad? Y viene un pez, se lo come, ese pez está ahí 3 días Jonás y después el pez lo expulsa. Eso es lo que pasa básicamente en los capítulos que siguen, pero esta parte de la tormenta que Dios envía a ese barco, ahí cuando va Jonás para el otro lado, es una parte importante. Para mí esto nos tiene que dar esperanza a usted y a mí. Y es que nosotros huyendo de Dios y Él persiguiéndonos. Sí, dice Jesús que deja las 99 ovejas y va y busca a esa que se fue. Esa es la misericordia, la bondad, la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Para mí esto es súper loco porque usted está huyendo, es decir, estamos agarrando para este otro lado y Dios es tan bueno que no dice, no, si se fue, que va a ver qué hace. No, Él se viene y persigue y pone la tormenta ahí para que usted y yo reaccionemos. Lo que pasa es que muchas veces viene la tormenta y ¿qué es lo primero que yo hago? Y yo que si voy a la iglesia, y yo que si hago esto, y yo que soy una buena persona, trato bien a los demás y no sé qué, y me pasa esta cosa, y Dios es el culpable siempre de todas las tormentas. Cuando en realidad un tiempo de tormenta es un tiempo para poner atención. Es un tiempo para escuchar qué es lo que Dios estaba intentando trabajar conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme con esto que está pasando? Y es un tiempo para arrodillarme y para orar y para pasar tiempo con Dios. No para quejarme, aislarme y irme a buscar satisfacción en otras cosas que nunca me van a dar el gozo que me puede dar Cristo. Pero es que pongamos atención en esas tormentas. Porque es el amor de Dios que tanto nos ama, que aún que usted y yo estamos huyendo, aún así Él decide mandar esa tormenta para que usted y yo reaccionemos. Para que usted y yo podamos ver que lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere es traerte a sus pies primero para salvarte, para que nos podamos deshacer de ese concepto de que soy buena persona, porque ante la bondad de Dios y ante la santidad de Dios, ninguno de nosotros es justo. Para que caigamos rendidos y digamos, yo no puedo en mis propias fuerzas. Señor, auxilio, te necesito, sálvame.
Puede ser que esa tormenta que usted y yo no deseamos, que no queremos, que queremos que se acabe, puede ser que ese sea un lugar para poder Dios trabajar en traerte de las tinieblas a la luz admirable. Puede ser que ese sea un lugar para traerte de la muerte a la vida. Es ese espacio para poner atención, para estar atentos a escucharle. Más si es Dios llamándonos. Más si es nuestro Padre. Entonces sigue la historia de Jonás, y Jonás hace una oración dentro del pez y el pez lo expulsa, y es que vemos a Jonás obedeciendo ya en el capítulo 3. Así que me voy a pasar ya al capítulo 3 y vamos a estar a partir del versículo 3. Y dice, capítulo 3, versículo 3, dice: Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás entonces decide ir en lugar de huir. Y yo creo que este tema de ir o huir al final se reduce a qué tan más importante es la voluntad de Dios en nuestra vida que nuestra propia voluntad. Podemos pensar muchas cosas, podemos armar muchas cosas alrededor, pero al final se reduce a esto: qué tan más importante es la voluntad de Dios para usted y para mí que lo que es nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, nuestros deseos. Usamos mucho esta frase, ¿no? Que Dios conceda los anhelos de tu corazón. Ojo, cuidado, ¿cuáles son los anhelos de tu corazón? O que Dios te alinea a su voluntad y te permita hacer su voluntad para que Él sea glorificado en medio de tu vida. Y que esos sean entonces los anhelos de tu corazón, que Él sea glorificado. Y yo sé que es muletilla y lo usamos muchas veces, pero pongamos atención un poco a cómo estamos formulando, a qué es lo que estamos planteando. Porque este es el examen individual que cada uno de nosotros tiene que hacer aquí. Porque si usted quiere obedecer a Dios, eso no es fácil. Si usted lee su Biblia y ve cualquiera de las personas que aparecen aquí, cualquiera de ellas tiene un llamado que es difícil. Usted puede empezar en Abraham si quiere. Y Abraham tiene que irse de su tierra y de su familia e irse para otro lado. Usted puede ver José, usted puede ver cualquiera de los patriarcas, usted puede ver a Moisés, a Aarón después, usted puede ver a los profetas. Si usted ve las cosas que Dios le pidió a los profetas, ahí hay cosas rarísimas que Dios le pidió a los profetas. Y lo hicieron, porque estaba primero la voluntad de Dios que su propia voluntad. La obediencia, yo imagino en los zapatos de Jonás, digamos, yo Daniel en los zapatos de Jonás, y yo diría como, primero pensaría que me daría vergüenza, digamos, como qué vergüenza, cómo ir yo ahí a empezar a gritar en las calles de esa ciudad extraña para mí, donde hay un montón de gente. Y la caminada se recorre en 3 días, usted sabe el solazo ahí recorriendo en 3 días. ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué me va a recibir si soy un extranjero ahí? Si esta gente no nos quiere a los israelitas, ¿dónde voy a dormir? Y se hace frío en la noche. La obediencia tiene un costo. Hacer la voluntad de Dios tiene un costo. Dios quiere que vayamos hasta los confines de la tierra. La pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa para no ir? ¿Cuál es nuestra excusa para no ir? Aquel llamado, está el llamado, Dios te lo dio. ¿Cuál es su excusa para no irse para casa mañana mismo? Yo le voy a decir las mías. Mientras usted va pensando las suyas, yo le voy a decir las mías. ¿Y cómo voy a ir mañana? Me van a echar del trabajo. Hoy que vino Randall, que es compañero mío aquí del trabajo. Entonces, si me voy mañana me echan. Y porque no llegué a trabajar.
Y uno puede seguir pensando, ¿y qué pasa si me echan del trabajo? No, es que cómo voy a pagar el viaje, digamos. Y necesito el trabajo para poder pagar el viaje, para poder pagar la estadía, para poder pagar la comida. Yo no sé ni cómo se cruza la frontera de Israel, ahí hacia el otro lado, si lo dejan pasar a uno o no. Y si ahí están tirando bombas, seguro no hay señal del celular. ¿Cómo me voy a comunicar con mi familia para poder decirle que estoy bien? Y si me pasa algo, dicen que los hospitales ahí están saturados. Y mientras usted piensa en las suyas, de nuevo, estas son las mías, pero si usted piensa en las suyas, usted va a ir viendo cosas que potencialmente pueden ser un ídolo en su vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo primero que yo pienso? En el trabajo. Me quedo sin trabajo. ¿Cuál es la preocupación de quedarme sin trabajo? Las finanzas, la economía. Pero entonces ¿será que ahí está mi seguridad? En lo que yo recibo, en que yo tengo. Y no en Cristo Jesús. Entonces mucho ojo con las excusas de cada uno de nosotros, porque las excusas nos pueden hablar a usted y a mí de cosas que usted y yo estamos poniendo por encima de Dios. Ahora, y no hablemos de gas, hablemos uno más sencillo. ¿Cuál es su excusa para no ir a Malasia cuando van a Malasia en Semana Santa del otro año? La plata. Es la primera que no, es que ir a Malasia es caro. Sí es caro ir a Malasia. ¿Y qué pasa si viene alguien y le dice, aquí está su pasaje? Ahora, ¿cuál excusa sigue? Pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Y pueden ser válidas también. No estoy diciendo que no. El tema es esa reflexión que usted y yo necesitamos hacer de cuáles son nuestras excusas para no ir. ¿Y qué dice eso de nuestros corazones? ¿Qué dice eso de lo que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros? ¿Qué dice eso de cuáles son las razones o las excusas por las cuales yo agarro para Tarsis? ¿Cuáles son las excusas que yo pongo para huir de hacer la voluntad de Dios? Porque no hay nada peor que estar huyendo de hacer la voluntad de Dios. Estar agarrando para el lado incorrecto. Y la tarea es dura. La tarea es complicada. Es decir, si usted quiere a Dios darle un llamado específico, ese llamado tiene que ser algo que usted diga, esto es imposible. Es que esto yo no lo puedo hacer. Es que a mí me da vergüenza hablarle a la gente. Nunca en mi vida yo me imaginé que yo iba a estar aquí parado enfrente hablándole a la gente. Nunca, jamás. Si usted cree que yo chiquito soñaba con ser pastor o algo así, no. Eso no pasó, esa no es la historia. Pero aquí me tiene Dios. Y yo a Esteban y a Raquel aquí y veo tanta gente y yo digo, ¿y quién soy yo para pararme aquí al frente a hablar de este tema? En mi vida he ido yo a un viaje misionero. Pero así es nuestro Dios, y yo creo que al final Dios hace todas estas cosas para que usted y yo veamos lo grande que es Él. No lo grande que es Daniel, no lo grande que es cualquiera de los que estamos aquí, sino para que usted y yo podamos ver lo grande que es Él. Y vean lo que dice nuevamente el capítulo 3 a partir del versículo 5, dice: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Si usted quiere ver lo grande que es Dios, si usted quiere ver milagros, si usted quiere ver el mar partirse en Dios,
obedézcale. Vaya en vez de huir. Esta historia de una pareja en el Tíbet que se fueron con sus hijos. Y mientras ellos iban caminando por una zona peligrosa, llena de ladrones y cosas de este tipo, resulta que tuvieron que acampar en medio de un lugar. Y ellos acamparon en medio de ese lugar lleno de ladrones y dice que esa noche durmieron profundamente. Que durmieron tranquilos, como si nada estuviera pasando a su alrededor. Dice que a los días se empezaron a acercar las personas de la aldea y les dijeron: hey, ¿quiénes eran esos guardias que estaban afuera de donde ustedes estaban acampando? Y es como, ¿cuáles guardias si nosotros venimos solos aquí? El Señor protegiendo, el Señor haciendo cosas grandes, maravillosas. Me explico nuevamente y vuelvo a hablar de Daniel González para hablar de mí. Que le pido al Señor que mande ángeles para que resguarde mi casa en un residencial que no hay pero ni que cerrar la puerta. Y por supuesto que hay una batalla espiritual y que yo necesito la protección de Cristo, por supuesto que sí. Pero si usted quiere ver a Dios obrando, vaya ahí al frente del campo de la batalla y ahí va a ver a Dios obrando y haciendo cosas grandes, grandiosas. Vean lo que pasó en Nínive. Simplemente Jonás dice: hey, vean, 40 días esto, vean a ver qué hacen, ¿verdad? Y todo el mundo arrepintiéndose. No por lo que Jonás haya dicho. Porque yo imagino un Jonás ahí como: bueno, vean, iba a pasar esto ahí. No sabemos cómo fue, no, pero yo estoy diciendo, ¿qué pasa si fue así? Al final no es Jonás, no es el mensaje de Jonás, es Dios tocando los corazones, es Dios haciendo su obra, es Dios trayendo a esta gente a arrepentimiento. El problema es que cuando estamos muy lejos del frente de batalla, muy lejos de la voluntad de Dios, y aún así nos preguntamos que ¿por qué es que no vemos a Dios actuar? ¿Por qué es que no hace nada? Preguntémonos primero si es que estamos usted y yo muy lejos, si es que estamos huyendo, antes de preguntar por qué Dios no hace nada. Hoy es un día para que usted y yo dejemos de huir. Si has estado huyendo de Dios, hoy es el día que Él quiere traerte, que te está llamando, que te tiene aquí porque te está buscando. Porque aunque hayas estado huyendo, te está buscando porque te ama. Porque primero quiere salvarte, quiere limpiarte. Pero también porque quiere que le seas testigo hasta los confines de la tierra. Bueno, pero es que yo todavía no estoy seguro si es que eso de ir allá. Apúntese en el stand, empiece con eso, apúntese porque le empiecen a enviar información. Vaya un día a las calles, si usted quiere empezar. Vaya con nosotros a Colorado de Bangares ahora, a fin de año. Sí, yo puedo venir aquí y contarle lo que nosotros hemos visto cuando vamos ahí a la calle, cuando compartimos con una persona que la mayor parte de su día han pasado subiéndole la ventana y no hablándole a las personas, con una persona que no ha comido absolutamente nada en ese día. Yo puedo venir aquí y contarle lo que eso hace en su corazón y lo que usted puede ver a Dios actuar ahí en medio de vidas de personas que se están muriendo por salir de ese infierno, que desean con todo su corazón salir de esos problemas que tienen y que usted conoce la única esperanza y lo único que puede salvarles. Yo puedo venir aquí y contarle y nunca va a ser lo mismo que si usted va. Es decir, usted y yo nunca vamos a experimentar lo que está experimentando Varo allá en Indonesia en este momento si usted y yo nunca vamos a Indonesia. Por más que Varo venga y nos cuente todas las historias, usted y yo nunca vamos a ver obrar a Dios de la manera en la que Varo lo vio obrar en Indonesia si no vamos a Indonesia. Yo me imagino tanta gente aquí,
Usted y yo nunca vamos a experimentar o a vivir o a ver a Dios engrandecerse de la manera en la que lo han visto Danilo y Sara en todas las veces que ellos han ido a la sabana a evangelizar personas. Usted y yo no vamos a ver lo que ha visto Don Miguel en las vidas transformadas de cuando ellos reciben en Hogar Gary a personas que están a punto de morir y que les dan sus últimas comidas, les dan la cama para sus últimos días. Si no hacemos eso que hicieron ellos, dejar su casa, irse a vivir a otra. Y estoy hablando de nuevo de personas específicas, en lugares específicos, haciendo cosas específicas, pero le aseguro que han visto a Dios poderoso, que han visto a Dios actuar de una manera en la que usted y yo no lo vamos a ver si usted y yo no vamos, y si usted y yo seguimos huyendo de la voluntad de Dios. Nunca será lo mismo escuchar la historia que vivirla. Así que dejemos de huir. Le pido a los músicos si me pueden acompañar aquí. Dejemos ese cristianismo sin costo, que no existe, y vayamos a donde sea que Dios nos envíe. Sí, es cierto, no todos aquí vamos a ir a Indonesia, a Malasia. Eso es cierto, pero vayamos a donde sea que Dios nos llame. Como Jesús mismo lo pidió, antes de morir, pidámosle a nuestro Dios que su voluntad sea hecha. Es decir, Jesús mismo, antes de ir a la cruz, Jesús mismo ahí en el monte de Getsemaní le ora al Padre y le dice: Señor, que sea tu voluntad. Si ese trago amargo, esa copa, ese sufrimiento de que le pusieran una espina, una corona de espinas, de que lo hicieran caminar con la cruz, de que le dieran latigazos, todo eso que iba a ocurrir, de cargar con el pecado de todos nosotros. Y Jesús diciendo: que sea tu voluntad, Padre. Y yo creo que ese es el pensamiento que usted y yo necesitamos hoy día. Que la voluntad de Dios sea más importante que cualquier cosa en nuestra vida. Jesús mismo le dice al joven rico: vende tu casa, todo. A otro le dice: deje que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo es posible? Y así se va Jesús, porque conoce los corazones con cada uno de nosotros. De nuevo, ¿cuáles son sus excusas? Las suyas. No piensen las de aquel que no vino hoy, que debió haber venido para escuchar esto. No, las suyas. Porque Dios lo tiene a usted aquí para que usted escuche y ponga atención a cuáles son sus excusas. Yo tengo las mías, pero cada uno de nosotros tiene las suyas. Y lo que usted y yo necesitamos es caer rendidos ante Jesucristo para que su voluntad sea primero que cualquier otra cosa.